Buenos días todos. Hace calor. Mucho calor. Pero en mi corazón hace calor también. Un calor más grande por el Señor. Antes de compartir un interesante estudio de la palabra de Dios, quisiera aclararles la situación. Cuando me mudé a España hace 1 año y medio, no hablaba ni una palabra de español. Así que cuando encontré la congregación en la que estoy hoy, que se ajustaba a mi idea de una congregación cristiana, comencé a asistir a las reuniones los domingos y los viernes. Y al principio, como pueden imaginar, no fue fácil. Tuve que adaptarme y, por supuesto, todos saben que es mucho más fácil entender un idioma que hablarlo. Así que venía con regularidad, me sentaba en el mismo lugar, escuchaba en silencio. Ni siquiera podía hablar con la gente. Y con el paso de los días, las semanas y los meses, pude familiarizarme más con el español gracias a las enseñanzas de los hermanos. Pero el día que todo cambió fue a principios de enero de este año, cuando el hermano Carlos me dijo que se iba a Perú para una misión de 20 días. Me preguntó si podía ayudar a nuestro hermano Josué durante su ausencia. Estaba muy preocupado porque no entendía cómo podía aportar algo a la congregación, dado que no hablaba español. Y fue entonces cuando sucedió algo asombroso. Les explicaré. Cuando estaba en Francia, el Señor me usó extensamente para llevar el Evangelio a quienes me rodeaban. Y ya fuera en el trabajo, en el club de karate, o incluso en el bosque donde paseaba a mis perros. Y esto duró muchos años y hubo muchos resultados, mucho fruto. Mucha gente vino al Señor, se bautizó y comenzó a reunirse en las congregaciones. Y me alegré mucho de que el Señor me usará de esta manera. Me hizo mucho bien. Pero cuando llegué aquí, a España, me dije, ya está, se acabó. El Señor te usó para su gloria por un tiempo, durante varios años, pero ahora se acabó. Porque en la montaña donde estoy, no conozco a nadie, ni hablo con nadie, y además no hablo español. Así que para mí las cosas están claras, mi tiempo se ha acabado. Pero un día nuestro hermano Carlos me pidió que ayudara a nuestro hermano Josué. Y le agradezco por eso, porque creo sinceramente que fue el Señor quien le metió esta idea en la cabeza. De lo contrario, siempre estaría sentado en el mismo asiento, escuchando sin decir nada. Pero ese no era el plan del Señor.
Y así se me ocurrió usar inteligencia artificial. Porque lo que no saben es que los jueves por la noche a las 8 comparto estudios bíblicos en línea con hermanos en Francia. Y pensé, ¿por qué no traducir estos estudios bíblicos al español? Con la ayuda de Google Translate. Creo que fue el Señor quien me lo sugirió. Porque Google Translate hoy no es igual que hace 5 o 10 años. Ha mejorado considerablemente y francamente hoy es muy eficiente. Así que primero tuve que traducir los estudios con Google Translate, pero también tuve que adaptar los versículos bíblicos usando traducciones al español, como la de la Valera, por ejemplo, para que fueran coherentes con lo que se lee aquí. Pero luego tengo que prepararme mucho. Tengo que leer todo el estudio en voz alta en español. A veces hay 12 páginas que leer y tengo que entender lo que digo para que mi rostro transmita las emociones, dependiendo de los pasajes y las explicaciones que doy a hablar en la reunión. Y se convierte en un ensayo para una obra de teatro en casa. Hasta que el mensaje está listo para ser presentado en español. Me toma aproximadamente una semana de ensayo diario para llegar a algo más o menos preciso. Al final, era como si tuviera el don de hablar en lenguas. Pero no tenía nada que ver con ese don, que creo solo estaba destinado a servir a la gloria del Señor por un tiempo determinado durante la época de la iglesia primitiva. Es lo que creo. Y así comprendí que mi tiempo en España aún no había terminado como podría haber pensado, ya que el Señor había encontrado maneras para que yo continuara trabajando para Él. Esto es lo que hago hoy, gloria a Dios, y estoy muy feliz por ello. Pero tienen que entender que todavía no hablo español. Durante 1 año y medio aprendí a hacerme entender. Y hoy puedo ir a un lugar y explicarme, más o menos, en la farmacia, en la compañía de agua o en el Mercadona. Pero me pasó aquí, al final de una reunión, que un hermano o hermana se me acercó y me habló como si fuera español. Y tuve que explicarle la situación. Una vez cuando le dije a un hermano que no hablaba bien español, me dijo, pero tengo amigos españoles que lo hablan peor que tú. Así que creo que quizá tengo más o menos un don para la pronunciación, porque por parte de mi madre, mis abuelos eran españoles. Así que quizá por eso. Así que ahí está la historia. Ahora todos entienden la situación. No hablo en lenguas. El hermano Carlos me pidió que orara en voz alta en español. Le dije que no era posible. Me dijo que cuando quisiera, no me apresurara a pedir al Señor. Pero, ¿sabes? No se aprende un idioma a los 60 años así.
No puedo orar en español porque las palabras que me llegan al corazón y a la mente en ese momento no las puedo traducir, no tengo el vocabulario. Pero sé que el Señor me está usando para su gloria de otra manera. Podemos pasar a estudiar la palabra de Dios. Creo que esta palabra que vamos a estudiar muy interesante. Pero la estudia está muy corto, ¿sí? Y si podemos antes, al fin, cantamos 1 o 2 cantos más para terminar la reunión, ¿ok? Ok, veremos ahora un pasaje del Nuevo Testamento que todos conocemos, es un pasaje de la vida de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a ir. Todos conocemos la historia de la mujer adúltera. Y me gustaría compartir mi perspectiva al respecto. Ya que en las Biblias que tenemos, ya sea en español o en francés, a menudo hay títulos o comentarios sobre diferentes pasajes de la Biblia. En este caso, este pasaje tiene un título, la mujer adúltera. Adúltera, sí. Pero sabemos que si la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, eso no significa que el título o comentario que el traductor añadió después también lo sea. ¿Están de acuerdo? Y personalmente, creo que esta mujer podría no haber cometido el pecado de adulterio. Así que lo analizaremos juntos en detalle y cada uno podrá formarse su propia opinión sobre el tema. Creo que siempre es interesante profundizar en las escrituras. Así que, como siempre, para comprenderlo completamente, debemos analizar el contexto en el que se desarrolla esta historia. Y leeremos el capítulo anterior para comprender el contexto exacto. El capítulo 7. Lo leeremos comenzando por el versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin dinero
no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. A lo largo del capítulo 7, Jesús enseña públicamente en el templo y provoca muchas reacciones entre el pueblo y las autoridades. Jesús causa división. Algunos reconocen su autoridad y enseñanza. Otros creen que es el Mesías. Y otros se oponen a él y lo rechazan. Los líderes religiosos envían guardias del templo para arrestar a Jesús, pero regresan sin hacerlo, impresionados por sus palabras y enseñanzas. Los fariseos se enfadan y reprochan a los escribas de su debilidad, alegando que ninguno de los líderes y los fariseos cree en Jesús, diciendo que solo los ignorantes son engañados por sus palabras. Entonces, Nicodemo, un fariseo que ya había conocido a Jesús, interviene y recuerda un principio fundamental de justicia según la ley de Moisés, que establece que no se puede condenar a alguien sin antes escucharlo. Nicodemo no defiende a Jesús, lo dice abiertamente, pero intenta exigir un procedimiento justo e equitativo. Y el pasaje termina en un punto muerto. Los fariseos, tras burlarse de Nicodemo, se van a casa sin tomar ninguna decisión contra Jesús. Este es el contexto de la historia de la mujer adúltera. Pero debemos recordar que aunque no se haya tomado ninguna decisión, cuando los líderes religiosos se van a casa, lo hacen con el mismo espíritu en mente, el de deshacerse de Jesús. Es este espíritu el que los anima, recuérdenlo. Leeremos el pasaje que nos interesa, que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo:
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Al día siguiente, el versículo 2 del capítulo 8 nos dice que Jesús regresa al templo y todo el pueblo se reúne a su alrededor para escucharlo y comienza a enseñar. En el versículo 3 del capítulo 8, vemos que los fariseos y los maestros de la ley, los mismos que se habían reunido el día anterior, llegan al templo con una mujer, y esta mujer, según el versículo 3, ha sido suspendida en el acto de adulterio. De hecho, los fariseos conspiraron contra Jesús, idearon una trampa para acusarlo, como está escrito en el versículo 6. Entonces, le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Cuál es tu opinión? Dios, ¿qué hacemos con esta mujer? Y todo esto ocurre delante de todos, delante de toda la gente. Entonces, curiosamente, Jesús, que había oído la pregunta con claridad, se agacha y empieza a escribir en el suelo. Supongo que era tierra, dado lo que Jesús escribió con el dedo. Y en el versículo 7 está escrito que los fariseos insisten y repiten sus preguntas. De hecho, uno podría fácilmente imaginar la escena con un largo momento de silencio, donde Jesús se toma su tiempo, se agacha, comienza a escribir en el suelo y no responder. Esto enfureció a los fariseos. Así que le volvieron a preguntar: ¿qué debemos hacer con esta mujer? ¿La apedreamos o no? Jesús es omnisciente. Sabe perfectamente que esta historia es una trampa para acusarlo ante el pueblo. La pregunta que le hacen es perniciosa. Si Jesús dice: no la apedreen, será acusado de quebrantar la ley de Moisés. De hecho, Moisés ordenó la muerte para los adúlteros. Esto está escrito en Levítico 20, versículo 10, y Deuteronomio también, en capítulo 22, versículo 22, 24.
los fariseos podrían entonces desacreditarlo ante el pueblo, alegando que rechazar la ley divina y predicar la rebelión contra Moisés. Y si Jesús dice apedrearla, será acusado por los romanos porque entonces los judíos no tenían derecho a aplicar la pena de muerte sin la aprobación de las autoridades romanas. Esto está escrito en Juan capítulo 18, versículo 31. Jesús podría haber sido denunciado como un insurgente, o un proscrito ante Roma. En otras palabras, si es indulgente, pierde su autoridad religiosa. Si es estricto, se arriesga a una condena política. Jesús permanece en silencio y escribe en silencio en el suelo. Y en ese preciso momento rompe el ambiente y obliga a todos a reflexionar. Y estoy convencido de que hay gente a su alrededor que se siente atraída por lo que Jesús escribe en el suelo. ¿Y saben qué creo? Creo que está escribiendo los mandamientos que estaban escritos en las tablas de la ley. La Biblia no lo dice, pero eso es lo que creo. Entenderán por qué. Creo que Jesús, en ese preciso momento, quiere causar una gran impresión. Quiere recordar simbólicamente a Dios escribiendo la ley en las tablas de piedra con su dedo, como en Éxodo 31, versículo 18. Quiere mostrar a todos que Él es el Mesías, que es Dios encarnado, Él es quien previamente escribió en las tablas de piedra. Y es Dios mismo quien escribe sus mandamientos, haciendo especial hincapié en el 9º mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Porque esta historia es una farsa, una puesta en escena destinada a comprometer al Señor. Personalmente, creo que esta mujer nunca cometió este adulterio. No lo niega, no dice nada. Pero creo que fue comprada por algunos líderes religiosos para servir a su plan con la garantía de que no le pasara nada. Eso es lo que pienso. Pero recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 5, versículo 17. Vamos a leer. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Jesús dice que vino a cumplir la ley. ¿Y qué hará? Bueno, veremos que la cumplirá
a la perfección. ¿Qué dice la ley al respecto? Es muy importante entender esto bien. En Deuteronomio 22, vamos a leer. Deuteronomio 22. Versículo 22. Dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer, casado con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y vamos en Levítico, capítulo 20. Es la ley. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero consideremos si esta mujer fue realmente sorprendida en el acto de adulterio, donde está el hombre que debe ser condenado a muerte con ella. La llevan sola ante Jesús, el pueblo y los líderes religiosos. Además, fíjense en lo que está escrito en Deuteronomio 17. Muy importante para comprender la historia. Deuteronomio 17, versículo 6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Eso es lo que dice la ley. ¿Y dónde están los testigos? ¿Quiénes son? ¿Quién se arriesgará a testificar? Porque deben saber que quien testifica arriesga su vida. Fíjense en lo que está escrito en Deuteronomio 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Así que estos versículos de la ley de Moisés deben hacer reflexionar a algunos de los intérpretes de la ley
y quizás también a algunos de los conspiradores, ¿verdad? Los mismos que urdieron esta trampa. Así que Jesús se toma su tiempo, se levanta con calma y les dice en el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Y con estas palabras, Jesús no niega la ley, sino que expone la hipocresía de los acusadores. Los obliga a examinarse a sí mismos, confrontándolos con su propia culpa. Esta historia es una trampa tendida por algunos líderes religiosos de Israel que solo tienen un objetivo en mente: deshacerse de Jesús. Algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa para acusar a Jesús. Lo odian. Inventaron esta historia con este falso testimonio y ahora se encuentran atrapados en su propia trampa y tienen miedo. Y Jesús, con calma, se sienta de nuevo y comienza a escribir en el suelo, como está escrito en el versículo 8. Entonces, con la cabeza inclinada y el corazón lleno de vergüenza, todos los acusadores se van uno tras otro, lo que podría indicar que no eran testigos verdaderos, sino manipuladores. Y Jesús se encuentra a solas con la mujer. Y en el versículo 10, cuando Jesús va a decirle a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Creo que este es realmente el pecado del falso testimonio. Así es como veo esta historia. En esta historia, Jesús expuso la hipocresía de los líderes religiosos, protegió a la mujer, desenmascaró sus malas intenciones y llamó al arrepentimiento. Y era un cambio de vida. Jesús frustró la trampa con perfecta sabiduría, demostrando que no vino a abolir la ley, ni a distorsionarla, sino a cumplirla en verdad y perdón. El mensaje central de esta historia es que Dios es justo y misericordioso. Condena el pecado, pero ofrece una salida a través del arrepentimiento y el perdón. Este pasaje nos invita a no juzgar a los demás con hipocresía, sino a examinar nuestro propio corazón y vivir en gracia, dándole la espalda al pecado. Entonces, ¿cometió realmente adulterio la mujer? Cada uno puede formarse su propia opinión al respecto. El Señor bendiga su palabra. Gracias.